Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo, mexicana de nacimiento, residiendo en España desde hace casi 2 años. El día de hoy hablaremos con nuestra psicóloga de cabecera, Irene del Valle, sobre un tema muy delicado. En lo personal, es uno de mis mayores miedos como expatriada. Hablaremos sobre el duelo y la distancia por la muerte de un ser querido. Antes, quisiera presentar cómo es debido a Irene. Ella es psicóloga clínica, tiene doble titulación avalada por la Universidad de las Américas como licenciada en Psicología Clínica y por el Mexico City College como Bachelor in Arts of Psychology. Es especialista en terapia cognitivo-conductual y tiene un máster en intervención y mediación familiar. Actualmente trabaja como psicóloga clínica en Sevilla y a distancia a través de Mentes en Equilibrio. Bienvenida, Irene. Hola, muy buenos días, Clau. Muchas gracias nuevamente por la invitación. A ti, nena. Como lo comenté al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre lo difícil que es perder a un ser querido. Como sabemos, es una experiencia muy traumática y dolorosa que debe atravesar el ser humano. Y si a eso le añadimos otro factor como la distancia, pues todo se complica un poco más. Dime, Irene, ¿qué ocurre a nivel emocional y psicológico cuando nos enteramos que fallece alguien de nuestra familia? Y pues nosotros nos encontramos lejos en otro país. Bueno, Clau, como tú dijiste, yo creo que es uno de los mayores temores que tenemos todas aquellas personas que vivimos en el extranjero. Y primero me gustaría hablar en general de lo que sucede emocionalmente cuando se muere un ser querido y después los factores emocionales que se añaden ya para las personas que vivimos en el extranjero. Siempre cualquier muerte de un ser querido o un familiar viene acompañada de sentimientos de tristeza, nostalgia y de un proceso psicológico y emocional de adaptación ante la pérdida llamado duelo. El duelo consta de 5 fases principales. La primera fase es la fase de negación, que es cuando las personas se niegan a sí mismas que ha ocurrido la pérdida, o sea, que ha muerto su ser querido, ¿no? Es como una fase de realidad en donde de verdad no conciben que ese suceso haya pasado. La segunda fase es la fase de enfado o de ira. Es un estado en donde hay mucho enojo ante no haber podido evitar la pérdida, la muerte, ¿no? Y se busca culpar a alguien. Están las personas que se enojan mucho con Dios, aquellas que son muy creyentes, o que se enojan con algunos otros familiares, o que proyectan esta ira incluso a sí mismos. Luego, la tercera fase es la fase de negociación, es cuando la persona empieza como a negociar consigo misma o con el entorno, ¿no? Como en su cabeza, por un lado viendo los pros, los contras de la muerte, se intenta buscar una solución, por así decirlo, a nivel mental, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, pues se empiezan a vender, bueno, era lo mejor porque estaba sufriendo, bueno, de cierta manera descansó, bueno, ¿no? Como la parte de negociar, ¿no? Ese enojo que anteriormente sentían. La cuarta fase sería ya la fase del dolor emocional o bueno, también se le suele llamar fase de depresión porque es aquella en la que se experimenta ya la tristeza, ¿no? La nostalgia ante la pérdida, ante la muerte de un ser querido. Y bueno, en algunos casos se pueden llegar a tener tal cual episodios depresivos, ¿no? Sí, que es lo natural sería que fueran minimizando conforme pasa el tiempo y que si no, bueno, ya estaremos hablando de un duelo patológico. Vale. Y la quinta fase es la fase de aceptación, que esta es la fase a la que todos tendríamos que llegar en algún punto, ¿no? En donde se asume que nuestro ser querido ha muerto, que esa pérdida es inevitable, que no hay marcha atrás y aquí hay un cambio de visión de la situación, ¿no? Ante la pérdida, o sea, la persona ya acepta que hay una muerte, lo procesa y ya puede hablar de ello sin dolor, ya no hay enojo, ya como que ya es parte de su vida, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que una cosa es aceptar y otra cosa es olvidar, o sea, no es como que la persona va a olvidar que ese suceso es parte de su vida, sino simplemente ya hay una aceptación, ya puede hablar de ese suceso con mayor calma y ya las emociones o sea, se restablece esta persona en su día a día, ya no tiene altas y bajas emocionales, ¿no? En el caso de un duelo por muerte, el proceso de duelo suele durar entre 2 semanas y una
unas 12 semanitas, más o menos. Eso es lo que consideraríamos normal, ¿no? Incluso podría persistir hasta los 6 meses cuando se trata de un ser querido muy allegado, por ejemplo, la pérdida de un hijo, ¿no? O la pérdida de un padre. Pero bueno, ahora vamos a hablar de justo lo que se suma, ¿no? A nosotros que vivimos en el extranjero. O sea, además de enfrentar esas fases normales del duelo o las dificultades que se pueden vivir en el proceso de duelo, cuando le sumamos el hecho de que nos enteramos estando fuera del país, ya sea por vacaciones o viviendo en el extranjero, pueden suceder las siguientes cosas a nivel emocional. La primera sería la intensificación de sentimientos de culpa. O sea, muchas personas cuando reciben la noticia viviendo fuera suelen sentir culpa de no estar allá, ¿no? Por varios motivos. El primero, porque sienten que no están para apoyar a su familia, ¿no? O sea, hay mucha culpa de que los demás están sufriendo como más directamente el suceso y ellos no están ahí para apoyar o hacer algo, ¿no? La segunda sería la sensación de si yo no me hubiera ido o no viviera lejos, no hubiera pasado nada, no hubiera muerto esta persona. Esto es muy real, realmente no es como que de nosotros dependa que los demás estén vivos o no enfermen o no sufran, pero hay una cierta culpa en ese sentido, ¿no? Hay una cierta culpa por la muerte y también la culpa del tiempo sacrificado en el extranjero, ¿no? Esta sensación que de cierta manera por estar fuera, por vivir fuera, no tenemos tiempo suficiente con las personas que queremos, con la persona que en este caso se ha perdido, ha fallecido, y como esta sensación de me perdí de compartir más tiempo con ella, de decirle que lo quería o simplemente de estar más presente para él o para ella. Entonces los sentimientos de culpa en general se intensifican. La segunda cosa que sucede a nivel emocional es que se añade, o sea, que se añade ya a las fases que hemos hablado. En el caso de las personas que vivimos en el extranjero es una prolongación de la fase de negación o una mayor dificultad para aceptar y procesar la muerte. ¿Por qué? Porque el hecho de no estar presente todos los días y en el día a día para sentir esa pérdida y la ausencia de esa persona de una manera más directa y más real, nos puede generar dificultad para procesar el hecho de que ya no está, de que ya ha muerto. Por ejemplo, nuestros familiares pueden vivir día a día esa ausencia, ¿no? El hecho de ya no poder verlo diario, de saber que ya no está ahí, hace que poco a poco vayan aceptando y procesando que esa persona se ha ido. Sin embargo, nosotros podemos desarrollar, estando lejos, cierto sentido de realidad y de no poder palpar más el hecho de que ya no está, ¿no? Muchas veces, como nos hemos ido, no podemos presenciar, ¿no? Que ya no va a las reuniones familiares, que los domingos de comida familiar ya no está esa persona, entonces es más difícil y se puede prolongar la negación, ¿vale? Y otra cosa que también se suma al proceso de duelo por muerte de un familiar son los sentimientos de incertidumbre y frustración. Cuando por cualquier razón, por ejemplo, económica, laboral o de una lejanía muy extrema, no podemos trasladarnos a nuestro país a despedirnos o hacer el ritual del entierro, al funeral, o tener que hacerlos por vías que son más frías o no son tan personales como por teléfono o por Skype. Entonces, claro que esta situación de tener que enfrentarse a la muerte de un ser querido a distancia es sumamente dolorosa, pero se añaden factores que emocionalmente la hacen más difícil cuando vivimos en el extranjero. Vale, y una preguntita. ¿Estos 5 factores que mencionas que forman parte del duelo siempre son así? ¿O te puedes saltar uno o a lo mejor tardas menos tiempo en la fase de negación, pero siempre tiene que ocurrir los 5? Claro, qué bueno que preguntas, esto es una bastante buena pregunta. Lo normal es que ocurran los 5, sin embargo hay personas que, por ejemplo, no sienten ira, ¿no? O la fase de ira es muy rápida, o la fase de negación es muy rápida, también depende de la situación, del contexto, del estado emocional de esa persona. El duelo es una cuestión muy personal y tampoco es como que vayan de orden todos los pasos. Sin embargo, siempre el último sí va a ser la aceptación, ¿no? Que es ya al final del proceso, cuando ya elaboramos el duelo, la última fase debe de ser siempre la aceptación. Ahora, la familia siempre nos tiene que avisar desde que esté enfermo nuestro familiar o nos tiene que ocultar su estado. Si podemos asistir al funeral de nuestro fallecido, ¿cómo gestionamos emocionalmente esa noticia? O sea, ¿qué hacemos durante el viaje a nuestro país de origen? Es que me lo planteo y se me hace una pesadilla porque tengo un buen amigo que se enteró que su padre estaba muy enfermo, tomó el primer avión para Venezuela, México-Venezuela, y dice que esas, no sé, creo que son 4 o 5 horas, fueron tremendas porque, claro, te vas imaginando todo y llegar
ahí y no se pudo despedir de su padre. Creo que es uno de sus mayores, no lo quiero decir traumas, pero sí que no la pasó nada bien y no se lo desea a nadie. Claro, son unas horas de mucha incertidumbre. Sí, mira, en cuanto a tu primera pregunta, Clau, siempre lo más sano y lo más recomendable es avisar lo que está sucediendo. Porque finalmente, tarde o temprano nos vamos a enterar. O sea, una muerte no es algo irreversible. Entonces, las personas, o sí es muy recomendable a las familias de aquellos que viven en el extranjero, que no oculten información. Porque muchas veces nuestras familias nos ocultan cierta información de enfermedades o de que la persona ya está muy grave porque creen que de esa manera van a protegernos, que de esa manera tal vez no nos van a exponer al dolor que ellos están sintiendo. Sin embargo, siempre lo más recomendable es que puedan informar de las cosas que suceden en el país de origen. Lo importante sobre todo es que lo haga el familiar o aquella persona cercana que de cierta manera esté más tranquila, que esté procesando de una mejor manera el duelo de una enfermedad o de una muerte, para que nos pueda dar mayor seguridad y pueda comunicarlos de una manera tranquila y efectiva. O sea, siempre intentar que sea la persona que se encuentra mejor emocionalmente. La muerte, o sea, no es irreversible, entonces ocultarla, la verdad, no tiene ningún chiste ni ninguna ventaja. O sea, lo mejor es que podamos saber de ella y de esa manera que quienes estamos afuera decidamos qué queremos hacer, si queremos ir a nuestro país, al funeral, si es posible, o incluso a veces ya no llegamos al funeral, ¿no? Pero simplemente es el hecho de ver a nuestra familia y de esta manera acompañarlos en el duelo y también ser acompañados en el proceso de duelo de esta pérdida. Justo así como tu amigo, tengo una paciente que, bueno, ella no podía ir, también esto sucede muchas veces, ¿no? Las personas que no pueden salir porque están justo en un proceso de papeleo para obtener la nacionalidad o la residencia, o sea, simplemente no pueden salir, ¿vale? Entonces, justo tengo esta paciente que ha vivido recientemente la pérdida de 2 familiares. De una de ellas, una muerte que fue totalmente sorpresa, inesperada, o sea, no fue que no la avisaran a tiempo, sino que fue la persona, su familiar no despertó, ¿no? Y otra en la que sí sabía de antemano que su familiar estaba enfermo y le fueron avisando la evolución de dicha enfermedad. Y ella ha podido procesar de una mejor manera la muerte de la cual tenía conocimiento y se le había ido informando de la evolución del estado de su ser querido, que de aquella de la cual no tenía un conocimiento. Así que claro que cuando sea posible, siempre es bien importante informar lo que pasa porque sirve para que las personas se mentalicen y se vayan preparando mental y emocionalmente para una situación de pérdida. O sea, también es la parte preventiva del duelo, ¿no? Irlo procesando poco a poco y saber qué va a suceder. Esto también, esta sensación de certeza ante que sí va a suceder, puede ayudar mucho a que el duelo sea menos patológico, ¿no? Y bueno, en cuanto a tu otra pregunta de si podemos asistir al funeral, lo más importante es que dentro del shock inicial, del dolor y la tristeza que podemos estar sintiendo, busquemos viajar con calma. O sea, si sabemos que no vamos a ser capaces de viajar con calma o que estamos muy tensos y es algo que no podemos hacer solos o sentimos que no podemos hacer solos, que valoremos si viajar es la mejor idea, ¿no? O si alguien nos puede acompañar. Yo sé que ante este tipo de situaciones en la vida a veces es difícil mantener la calma o no llorar o simplemente no tenemos idea de cómo vamos a reaccionar. O sea, yo, por ejemplo, siento que me volvería loca, ¿sabes? Toco madera, o sea, me da mucho miedo y no sé la verdad cómo podría reaccionar y si yo podría ser capaz de viajar sola. Pero es bien importante que pensemos que el que nos pongamos muy mal o reaccionemos de una manera extrema no va a cambiar el hecho de la pérdida que ya existe. O sea, únicamente nos va a generar mayor estrés en lo que llegamos a nuestro destino y realmente no va a cambiar el hecho de que nuestro ser querido ya ha fallecido. O sea, tenemos que tomar en cuenta también, sobre todo eso, que a veces los traslados no son directos, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Sevilla y sí o sí tengo que viajar o a Málaga o a Madrid o a Barcelona para después tomar un vuelo a la Ciudad de México. Pero hay gente que no solo tiene ese traslado, sino que también en México o en otros países no viven en la capital. Entonces son traslados súper largos de varios aviones o de avión y tren o de avión y autobús. Entonces sí puede ser un camino muy largo y muy difícil, ¿no? Si de por sí puede ser muy pesado viajar, ¿no? A veces vamos con toda la energía porque vamos felices de ver a nuestra familia, pero cuando viajas cargando con el equipaje emocional de una noticia de que alguien que queremos ha muerto, puede ser sumamente difícil. Entonces, un tip para quienes sí deciden viajar, para quienes sí deciden ir al funeral o ir a ver a sus familias, es autorregularse en el camino a través de un par de preguntas, ¿no? La primera sería, ¿me es útil reaccionar llorando sin parar todo el camino o con este agobio tan intenso? O sea, ¿me es efectivo? Y la segunda pregunta sería, ¿cambia el hecho de la muerte? O sea, el hecho de que yo esté reaccionando de esta manera, ¿va a cambiar el hecho de que mi padre, mi abuelo, mi tía, mi hermano ya no está?
pues realmente no, ¿no? Y con eso identificar que viajar muy exaltado pues no es realmente algo que ayude en algún sentido, al contrario, mantenernos en calma, buscar el desahogo emocional ya que estemos con nuestra familia o ya que estemos en nuestro destino. Vale, y en el caso contrario, en el caso que no podamos asistir al funeral de nuestro ser querido, ¿cómo podemos hacer una correcta elaboración del duelo? O sea, ¿qué características tiene este duelo en la distancia para superar esta muerte? Bueno, mira, si no podemos asistir al funeral, yo siempre recomiendo que hagan un propio funeral simbólico, o sea, o un ritual de despedida para así elaborar el duelo y superar de una manera más sana y asertiva la muerte. Los funerales son rituales muy importantes y necesarios para despedir a nuestros seres queridos, pero sobre todo también para las personas que aún estamos vivas podamos procesar el duelo. O sea, es una manera de dar un cierre y de continuar con la vida, ¿no? Entonces, sea como sea el funeral o el ritual, lo importante es poder encontrar un espacio y una manera de despedirnos de este familiar, de este ser querido, en donde podamos expresar los pensamientos y sentimientos que han quedado pendientes, ¿no? Para poder brindar ese cierre a esa relación, ya que decir adiós siempre es saludable y es necesario para continuar con nuestra vida. A distancia es bien importante que las personas hagan un cierre también, o sea, no es como ya no puedo ir al funeral, pues ni modo, ya no hago nada, o sea, es importante que le digan a esa persona todo lo que querían decirle. Tal vez podemos usar una foto de esa persona o con esa persona y buscar tener un espacio solos, tal vez ir a un lugar que sea representativo. Por ejemplo, tal vez no estamos en México, ¿no? Y no podemos ir a su casa o al lugar que a él le gustaba ir, pero nos podemos ir a un río, a un parque, en donde podamos conectarnos y de esta manera desahogarnos o tener una conversación con esta persona y hacer un cierre, ¿no? También otra cosa que podemos hacer y que yo también le recomiendo mucho a mis pacientes es hacer una carta, o sea, hacer una carta como si esa persona la fuera a leer o como si se la fueras a mandar, ¿no? O también podemos hacer algo tipo Día de Muertos, una ofrenda, ¿no? En donde podamos honrar a nuestro ser amado y despedirnos. Y bueno, también es bien importante, sobre todo a distancia, la búsqueda de ayuda profesional, sobre todo porque nos puede ayudar a prevenir, asegurarnos de superar el duelo y de no tener esas dificultades que mencioné que tenemos ante la distancia, como la parte de una mayor sensación de culpa, de una mayor sensación de frustración e incertidumbre, de estas posibilidades que pueden existir de que se alargue un duelo, ¿no? O sea, un psicólogo puede ayudar y guiar para que la persona no genere creencias irracionales ante la muerte, para que no haya negación, para que no prolongue esta sensación de culpa o de nostalgia, y puede también ayudar a que se tengan actitudes de mayor autocuidado a la distancia. O sea, tenemos que saber que en nuestro país, pues nuestra familia de cierta manera se va a cuidar mutuamente en este proceso de duelo, pero tal vez a nosotros a la distancia nos toca hacerlo por nosotros mismos. Entonces es bien importante tener un espacio que nos brinde o nos ayude a tener actitudes de autocuidado, ¿no? Y bueno, también pedir ayuda cuando vemos que el duelo ya se está prolongando de más, que de cierta manera ya está paralizando o afectando otras áreas de nuestra vida. Claro, porque también pasa que quizás muchos de los expatriados no tienen la fortuna de vivir con alguien en el extranjero, dices una pareja, una familia, y realmente se encuentran solos. Entonces este proceso puede llegar a convertirse, como dices, en una depresión, ¿no? Porque no tiene a nadie quien comparta su dolor. Además de los tips que nos diste un poco sobre los ritos funerarios simbólicos, creo que también sería bueno que también contactaran con sus redes sociales a distancia, ¿no? Claro. A través de las redes sociales. O sea, yo tengo la fortuna de tener una pareja aquí y a lo mejor una familia política, pero ¿qué pasa si estás tú solo? Tienes que pedir ayuda. Claro, sí, todas estas personas que no están por cuestiones de pareja o con sus familias, sino que se fueron a estudiar o se fueron a trabajar en el extranjero y que de cierta manera no tienen podrán tener amigos, pero tal vez no tienen como una base más sólida que los apoyen en el duelo. Claro, es mucho más difícil. Entonces tal vez buscar grupos de apoyo, gente que haya pasado por lo mismo, grupos de nacionalidad que estén en ese país, que de cierta manera puedan servir como una red de apoyo, ¿no? Es muy importante porque, como dices, tal vez quienes estamos acompañados, pues nuestra pareja nos puede decir, mira, no te veo en condiciones de viajar, vamos los dos, ¿no? O al menos aquí te ayuda en el proceso, es alguien que tienes constantemente para poder apoyar
apoyarte, pero si no, está cañón, entonces claro que hay que buscar ayuda. Y eso de buscar ayuda sería o una psicólogo o también un tanatólogo en este caso, ¿no? Claro, hay especialistas, el tanatólogo es un especialista que ayuda, por un lado, a las personas que están en un proceso de muerte, es decir, a un enfermo crónico que sabe que va a fallecer, ¿no? Como también a no dejar nada pendiente, a emocionalmente irse tranquilo, a superar el miedo a la muerte, si es que se tiene el miedo a la muerte. Y por el otro lado también ayuda a las familias a procesar estos sucesos. Entonces, la tanatología también es muy preventiva, ¿no? Y bueno, finalmente también otros psicólogos también pueden ayudar a procesar ya un hecho de muerte, pero si lo vas a hacer de manera preventiva, tal vez sería excelente idea trabajar con un tanatólogo o con un terapeuta existencial, porque los terapeutas existenciales, una de los grandes temas que manejan es la muerte. Entonces, claro que es importante pedir ayuda a un especialista. ¿Y qué puede pasar, Irene, si oculto el dolor por la pérdida? O sea, si me niego a entregarme a ese dolor y no proceso de manera adecuada el duelo. Bueno, la meta final de todo proceso de dolor es llegar a expresarlo y aceptarlo, ¿no? Es la postura más sana de todas, ya que ser conscientes de la muerte nos permite, pues, atravesar esta situación de una manera realista, pero también nos ayuda, o sea, a veces la gente dice, es que ¿qué ventaja voy a sacar de la muerte, no? Pero yo creo que cada vez que nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, valoramos la vida y las oportunidades que ella nos brinda, ¿no? Recordamos el hecho de que no somos infinitos y valoramos y cuidamos nuestra propia relación y también nuestras otras relaciones. Por eso, cuando un duelo no es logrado, o sea, es decir, aquel que perdura más de 6 meses o que su intensidad es muy profunda y que afecta el funcionamiento de las personas, estaríamos hablando de una depresión. O sea, el hecho de que tú ocultes el dolor puede generar que sufras una depresión o un duelo patológico, porque el negar la muerte lo único que va a hacer es prolongar ese dolor, prolongar ese proceso y que el dolor y que este estado emocional afecte varias áreas de nuestra vida. O sea, se puede empezar a sentir apatía ante la vida, desinterés por los hobbies, poca energía, poco interés en las relaciones. O sea, este estado de tristeza, de nostalgia se generaliza en otras áreas de la vida. Entonces, por eso es bien importante que las personas, aunque tengan temor de sentir mucho, sí toquen esas fibras dolorosas y de esa manera busquen aliviar el dolor y obtener ganancias de esta experiencia, ¿no? Que es esta mayor conciencia. Como te decía, o sea, muchos pueden decir, es que ¿qué gano, no? ¿Qué ventaja puedo tener de que se haya muerto mi madre o mi sobrino o mi hermano? Pero a veces lo que se nos olvida es que enfermos o no, todos estamos en constante contacto con la muerte. O sea, la muerte no solo ocurre cuando tenemos 90, 80 años, o cuando estamos enfermos. O sea, todos tenemos ese riesgo de morir y ese simple hecho nos debería de hacer más conscientes y replantearnos nuestra vida, la forma en la que vivimos. Y sobre todo, o sea, yo lo pienso viviendo en el extranjero y creo que también nos ayuda a ser más conscientes, ¿no? De poner ese esfuerzo de mantener esa parte de nuestra vida que aún esté en nuestros lugares de origen. O sea, también pensar a futuro y a distancia seguir nutriendo y cuidando nuestras relaciones, no quedarnos con cosas que decir porque creemos que la distancia es un impedimento, una dificultad para intentar mantener nuestras relaciones, ¿no? O sea, tal vez nos despierta decir, ya perdí a mi abuelita y no hice muchas cosas que me hubiera gustado hacer, como más Skype y estar más presente, llamarla más. Bueno, pues esto sí nos puede ayudar a que nos replantemos la forma en la que queremos seguir viviendo nuestras relaciones significativas a distancia. Claro, valorar un poco más la vida y las demás relaciones que siguen con nosotros en este caso. Claro. Ay, pues Irene, no me queda más que agradecerte infinitamente por esta enriquecedora charla, pues que pretende servir de orientación a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido o intentan ayudar a una persona que está pasando por esto en su entorno. Claro, no, pues muchas gracias a ti nuevamente por la invitación y yo creo que es un tema que todos tenemos muy a flor de piel, ¿no? Porque como lo dije, la muerte es algo que todos tenemos seguro, ¿no? Y existe mucho miedo y mucha incertidumbre porque no se habla, porque el tema de la muerte es un tema tabú, desgraciadamente, incluso hasta para nosotros como sociedad mexicana que tenemos el Día de Muertos y que muchos países como que están asombrados de la forma en la que nos relacionamos con la muerte en ese día, pero sí es bien importante que lo hablemos, que lo tengamos presente, no desde el sufrimiento y la ansiedad, ¿no? De me voy a morir o se me van a morir, no, sino desde una mayor conciencia que nos ayude a vivir como más profundamente con nosotros mismos y con quienes queremos. Y Irene, para finalizar, ¿podrías darnos tus coordenadas para poder contactarte? Claro, me pueden buscar en Facebook como Mentes en Equilibrio, ahí publico todos los artículos para inmigrantes o para no inmigrantes, ahí me pueden mandar un inbox o pueden también por ahí
contactarme al link de mi página o a mi correo electrónico mentesenequilibrio@gmail.com. Pues muchas gracias, Irene. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Lindo día, Clau. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com o a través de nuestra página en Facebook, Muy Intercultural. No se olviden de seguirla. Ahí encontrarán varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Recuerden que también nos encontramos en Twitter como @muyintercultura. También le pueden dar me gusta y suscribirse al canal de Muy Intercultural en iVoox. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.